Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, vigencia 2019. Unidos por las víctimas, promovemos la participación ciudadana para garantizar la transparencia. Me parece muy lindo porque nos han dado muchas cosas gracias a la Unidad de Víctimas y a Dios. La rectora que ha metido mucho empeño para conseguirnos nuestra casita. Nos faltaban camarotes, unas colchonetas, nos faltaban los computadores porque somos demasiadas niñas y para un solo computador como para 40 y pico no nos alcanzaba para todos. Volver a componer el tejido social que se rompió, esa confianza que se perdió, donde el vecino no podía visitar al otro vecino porque uno desconfiaba hasta de la sombra de uno. Es algo bonito. Nos ayudaron como a crear esa mentalidad y a volver a surgir como líderes. No, la guerra no nos pudo quitar ni nos quitará la dignidad, la fe, la esperanza y la lucha que siempre vamos a tener por nuestros derechos. También nos hemos dado abrazos, nos hemos perdonado, a veces hasta en la misma familia que habían como que esas rencillas, también se han hecho esos acuerdos de mediación. Pues Lobello fue de los primeros sujetos de reparación colectiva. Hoy gracias a todas esas capacitaciones, a esos acompañamientos psicosociales, a esas capacitaciones que nos llevaban a las grandes ciudades en proyectos, en planes estratégicos de desarrollo. Hoy somos un sujeto de reparación colectiva que está agradecido y que se siente reparado. Nos acompañarán durante esta audiencia el director general Ramón Alberto Rodríguez Andrade, la subdirectora general Lorena Mesa Mayorga, el director de reparación Enrique Ardila Franco, la directora de gestión interinstitucional Aurelena Acevedo, el director de gestión social humanitaria Héctor Gabriel Camelo Ramírez, la directora de asuntos étnicos Luz Patricia Correa Madrigal, el director de registro y gestión de la información Emilio Hernández Díaz, el secretario general Juan Felipe Acosta y el jefe de la Oficina de Control Interno Carlos Arturo Ordóñez Castro. Extendemos un saludo muy especial a los organismos de control, los delegados de las entidades nacionales, los cooperantes internacionales aliados, los miembros de las mesas de participación efectivas de las víctimas departamentales y municipales, las mesas distritales de Bogotá y la mesa nacional, así como a las víctimas y todo su central de apoyo, a toda la ciudadanía en general que nos acompaña a través de nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, nuestras redes sociales o que nos acompañan en esta transmisión. Habilitamos espacios de acceso a la información, también de participación y de diálogo con todos los grupos de vital importancia en esta audiencia pública. Asimismo, los queremos invitar para que nos hagan llegar sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @unidadvíctimas. También lo pueden hacer por medio de nuestra página en Facebook. Los orientadores estarán atentos a resolver todas sus preguntas. Muy bien, y para dar inicio, damos la bienvenida al director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gina. Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a través de esta transmisión de la rendición de cuentas del año 2019, a las víctimas que se conectan de todo el territorio nacional y a todas las entidades que también nos hacen el acompañamiento en esta rendición de cuentas de esta vigencia. Muy bien, director, queremos que le cuente a la ciudadanía con el cumplimiento del plan de acción en la vigencia de 2019, cuáles fueron los principales resultados que lograron alcanzar en la entidad en atención, asistencia y reparación a las víctimas. Bueno, los principales resultados en el año 2019 fue el cumplimiento del plan de acción institucional que comprende 32 planes a nivel nacional, 20 a nivel territorial. El cumplimiento estuvo superior al 94% de este cumplimiento de este plan. Eso nos lleva a varias cosas. Lo primero
es el cumplimiento de la atención de todas las emergencias en todo el territorio nacional, todas las emergencias que se presentaron en la vigencia del 2019, garantizando los componentes de la subsistencia mínima en alojamiento y alimentación, también todos los procesos de atención a través de nuestros puntos de atención y centros regionales. 1.234.000 víctimas fueron atendidas a través del canal virtual. A través del canal presencial superamos los 5.500.000 víctimas atendidas. Es un trabajo del día a día que se desarrolla en el territorio. También logramos hacer la colocación de 773.000 millones de pesos en pagos de indemnización por vía administrativa y judicial. Es el tercer presupuesto más alto en la historia frente al cumplimiento de la Ley 1448 y principalmente sobre el componente del pago de las indemnizaciones administrativas. Sin desconocer pues todo el trabajo de protocolización de sujetos de reparación colectiva, implementación de medidas en los planes de reparación colectiva, haciendo todo un proceso de complementar, avanzar y en la búsqueda siempre del cierre de los sujetos de reparación colectiva. Algo histórico que se hizo en el Amazonas, la protocolización de 16 sujetos de reparación colectiva, no se había logrado algo tan histórico frente al cumplimiento de la Ley 1448 y de sus decretos ley, que es importante hacer énfasis sobre el cumplimiento de los decretos ley. En el año 2019 también logramos la superación de la situación de vulnerabilidad de 324.000 víctimas y acompañado también de los procesos de retornos y reubicaciones que llegamos casi a 500.000. Durante el transcurso de la rendición de cuentas pues me acompañarán los directores misionales quienes harán pues mayor profundidad frente a estos logros alcanzados en el año 2019. Director, ¿cuál fue el porcentaje de ejecución del presupuesto anual asignado para el año 2019 y cómo fue que esto logró impactar en la reparación a las víctimas, en la asistencia? El porcentaje, nosotros tenemos un presupuesto de 1.9 billones para el año 2019, del cual el 5% se destina para los temas de funcionamiento, el 33% va para el Fondo de Reparación a las Víctimas, que es el pago de las indemnizaciones por vía judicial, pero también el 62% va para inversión, lo que tiene que ver con pago de atención humanitaria, lo que tiene que ver con pago de las indemnizaciones por vía administrativa, pero también lo que tiene que ver con el desarrollo de cada una de las actividades que son transversales y complementarias en cada uno de los procesos que desarrolla la Unidad para las Víctimas. Muy bien, director, pues muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas dudas que tenemos, por supuesto, en esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas vigencia 2019. Sin lugar a dudas, la participación ciudadana activa la gestión pública y promueve también la rendición de cuentas. Es por eso que nos acompaña el secretario general de la entidad, Juan Felipe Acosta. Secretario general, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Gina, muy buenas tardes para todos los televidentes, para las víctimas, para los ciudadanos que nos acompañan en esta rendición de cuentas. Secretario, ¿cuál es el balance acerca de los estados financieros, la contratación, la ejecución y también el desempeño institucional en la vigencia 2019? En cuanto a los estados financieros y la gestión financiera de la unidad, para el año 2019 contamos con la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República para verificar precisamente eso, los estados financieros, el cumplimiento cabal de las normas financieras, resultado que dio el fenecimiento de la cuenta fiscal de la Unidad para las Víctimas correspondiente al periodo 2019. En cuanto a la gestión contractual propiamente dicha y la ejecución del plan de adquisiciones, la Unidad para las Víctimas contó con un presupuesto, o digamos que contrató un presupuesto de 467.000 millones de pesos en 11 modalidades de contratación. La modalidad de contratación que más se utilizó fue la del acuerdo marco de precios en un porcentaje del 29%, pero no solamente en gestión financiera y en gestión contractual se llevaron a cabo digamos que adelantos por parte de la Unidad para las Víctimas, también en lo relacionado con gestión de talento humano en materia de salud y seguridad en el trabajo, dimos un cumplimiento del 90% a lo establecido en normas del Ministerio del Trabajo en la resolución 319 de 2019, y como tal también la Unidad para las Víctimas siempre fue garante en esos aspectos. En materia de capacitación a los funcionarios de la Unidad para las Víctimas, llevamos a cabo 55 capacitaciones, 24 capacitaciones, digamos que articuladas con la Universidad Nacional de Colombia, 34 capacitaciones adelantadas por gestión propia de la unidad y en cooperación con otras entidades del Estado.
también digamos que tuvimos una gran participación en las políticas institucionales de gestión y desempeño. Desarrollamos el modelo integrado de planeación y gestión, dimos un avance de 10 puntos en ese modelo integrado de planeación y gestión. Esto lo que hace es evidenciar la transparencia en la actuación administrativa, siempre en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad en las actuaciones de la unidad. Esta información que estamos suministrando el día de hoy, correspondiente también a la Secretaría General de la Unidad para las Víctimas, la encontramos plasmada en la página de internet de la unidad, www.unidadparalasvictimas.gov.co. Muy bien, secretario, pues muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Los quiero invitar a que veamos un video que da cuenta precisamente de los importantísimos avances que logró la entidad durante la vigencia 2019. Luego continuaremos conversando sobre los logros en reparación integral. La Unidad para las Víctimas lidera acciones del Estado para atender y reparar a las víctimas de manera integral y así contribuir a la inclusión social y a la paz. Entregamos 86.432 indemnizaciones administrativas a 79.668 personas por un valor de 655.010 millones de pesos. Cumplimos la implementación de 12 planes integrales de reparación colectiva en su totalidad, así como 349 acciones reparadoras que beneficiaron a 107 sujetos de reparación colectiva. Acompañamos a 2.709 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local y a 200 hogares de retornos efectivos del exterior. En atención y ayuda humanitaria inmediata, dimos apoyo subsidiario a 213 municipios con el mecanismo de montos en dinero, beneficiando a 8.652 hogares. En cuanto al mecanismo de especie, apoyamos a 34 municipios en beneficio de 6.108 hogares. En 2019, mediante servicios presenciales, atendimos a 3.492.905 usuarios y a través de los canales electrónicos a 857.599 personas. Recibimos 519.965 peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en procura de mejora, contestando 517.786 de estas. Para mitigar las carencias en el derecho a la subsistencia mínima derivadas del desplazamiento forzado en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, hemos entregado en emergencia 8.045 kits de alimento y aseo a 8.045 hogares indígenas. Hicimos la colocación de 806.591 giros de atención humanitaria que corresponden a 569.747 hogares. También hicimos la colocación de 1.327 giros para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado por valor de 2.104 millones de pesos. La Unidad para las Víctimas durante la vigencia 2019 trabajó de la mano de las comunidades y las entidades del Gobierno Nacional para el cumplimiento de sus metas. Seguimos trabajando por la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto. Muy bien, ahora nos acompaña Emilio Hernández Díaz, director de Registro y Gestión de la Información. Muy buenas tardes, director. Buenas tardes, Gina. Buenas tardes para el director general, el equipo directivo, las víctimas que nos escuchan por los diferentes canales y, por supuesto, para todos los colombianos que siguen esta rendición de cuentas. Director, en materia de reconocimiento del Registro Único de Víctimas, ¿cuántas víctimas lograron incluir en el año 2019 y en relación a las que ya estaban registradas, a cuántas se les implantó alguna, digamos, actualización o pidieron alguna novedad? Claro que sí, Gina. En el 2019 y por medio de la Subdirección de Valoración y Registro que pertenece a la Dirección de Registro y Gestión de la Información, valoramos 89.192 solicitudes. Eso por intermedio de una capacitación constante y un relacionamiento constante que tiene la Dirección de Registro con el Ministerio Público. Es así como hemos logrado brindar herramientas técnicas y tecnológicas al Ministerio Público, como el aplicativo de toma en línea, que permite que las declaraciones de nuestras víctimas lleguen a la unidad en tiempo real. En este sentido, el 63% de las declaraciones recibidas por la Unidad para las Víctimas en el año 2019 provino mediante este aplicativo. En este orden de ideas,
el 90% de oportunidad de respuesta hemos llegado. Quiere decir que cumplimos los términos que establece la Ley 1448 para los efectos de valorar las personas que consideran son víctimas conforme al artículo 3 de la Ley 1448. Asimismo, para resolverte tu segunda pregunta y no sin antes decirte que por eventos masivos hemos recibido en el 2019 251 declaraciones, de las cuales se derivó la inclusión de 31.379 víctimas. Las víctimas únicas que incluimos durante el 2019 fueron 221.608 y las novedades que actualizamos en el registro único de víctimas fueron 987.194 actualizaciones. Estas variables corresponden a temas de tipo de identificación, nombre, cédula, por supuesto apellidos, enfoque diferencial y situación de discapacidad, lo que genera un impacto directo en la reparación a las víctimas, ya que es un criterio de priorización. De esta forma mejoramos la calidad del registro único de víctimas, que es hoy en día el registro único de víctimas más robusto del mundo. Director, usted nos tiene un invitado muy especial para la tarde de hoy. Claro que sí, Gina. Quisimos invitar a Ángel María Vázquez Medina. Él nos acompaña desde Prado, Tolima, es un integrante de la comunidad indígena Yaporogos Taira y quiere contarnos cómo fue su proceso de declaración, su hecho victimizante como comunidad indígena y por supuesto su proceso de inclusión. Adelante, Ángel María. Buenas tardes. Un cordial saludo a los organizadores y participantes de este evento. Mi nombre es Ángel María Vázquez Medina, integrante del resguardo indígena Yaporogos Taira del municipio de Prado, Tolima. Como comunidad y a raíz del conflicto armado que surgió en las décadas de los 80, 90 y parte de 2000, nos vimos obligados al desplazamiento forzoso, pérdida de nuestros trabajos y amenaza a nuestros líderes, motivo por el cual nos tocó desplazarnos a municipios vecinos y ciudades como Ibagué y Bogotá en busca de nuevas oportunidades. Hacia el 2005 se restableció el orden público y regresamos a nuestro territorio para continuar con las labores de agricultura, transporte fluvial y pesca artesanal, entre otros. En el año 2010, el Ministerio del Interior nos reconoció como parcialidad indígena. Una vez organizados, vimos la necesidad de inscribirnos en la unidad de víctimas, motivo por el cual rendimos una declaración colectiva ante un profesional de asuntos técnicos de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima. La Dirección del Registro Único de Víctimas nos dio una respuesta mediante resolución 36984 de abril 30 de 2020, donde nos inscribe como sujetos de reparación colectiva. Este reconocimiento para nuestra comunidad es muy importante y pedimos a la unidad de víctimas que nos repare y nos dé la oportunidad de reclamar nuestros derechos como población vulnerable y así mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena Yaporogos Taira, del pueblo Pijao y demás pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel María, por su participación en este espacio importantísimo. Director, yo quiero preguntarle cómo se garantizó realmente la actualización del registro único de víctimas y la información relacionada también con las víctimas. Claro que sí, Gina. Otra de las subdirecciones que pertenece a la Dirección de Registro y Gestión de la Información es la Subdirección Red Nacional de Información. Dicha subdirección tiene a su cargo la administración y custodia de la información de nuestras víctimas, por supuesto para suministrar una focalización adecuada de oferta de las entidades del SNARIF. En este sentido, dicha subdirección tiene como instrumento principal el modelo integrado. El modelo integrado que une fuentes y formatos en una herramienta única que nos permite identificar y determinar los modelos de ubicación, contacto e identificación de las víctimas. En este sentido, mediante esta herramienta, sumado a acuerdos de intercambio de información, a los cuales en el 2019 llegamos a 1.243 con 13 acuerdos firmados en dicho año, sumados a esa estrategia y sumados a la estrategia de caracterización que nos llevó a más de 191.000 hogares y 595.310 víctimas como herramienta de percepción, sumamos insumos importantísimos para la base de lo que son las mediciones de subsistencia mínima, superación de situación de vulnerabilidad y por supuesto la medición de indicador de goce efectivo de derechos.
Dicha medición se convierte en el insumo fundamental para la estructuración y seguimiento de la política pública de víctimas y, por supuesto, para la focalización de oferta por parte de las entidades del orden nacional que pertenecen al SNARIF y, por supuesto, de las entes territoriales. Muy bien, director, pues muchísimas gracias por su importantísima participación y por aclararnos todas estas dudas. Ustedes no olviden que pueden seguir esta transmisión a través de nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, así como a través de nuestras redes sociales. También los invitamos a enviarnos todas sus preguntas, sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter, @unidadvíctimas. Nuestros orientadores están atentos a resolver sus dudas. Si alguna de sus preguntas no fueron resueltas en este espacio, no se preocupen, que serán resueltas en la intervención, en el informe de evaluación final de esta rendición de cuentas. Muy bien. Vamos a continuar para seguir con esta audiencia pública de rendición de cuentas. Vamos a ir con la dirección encargada de liderar y ejecutar las misiones humanitarias en el país para atender y asistir a las víctimas del conflicto. Con el fin de ampliar este tema nos acompaña Héctor Gabriel Camelo, director de Gestión Social Humanitaria. Director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gina, buenas tardes para quienes nos acompañan en los diferentes canales y por supuesto un saludo muy afectuoso a todas las víctimas que siguen esta rendición de cuentas. Director, gracias. ¿Cuántas víctimas atendió en la vigencia de 2019 y a través de qué canales? También le queremos preguntar cuántas víctimas asistieron con el pago y la ayuda de la acción humanitaria. Bueno, para contextualizar la respuesta es necesario manifestar que efectivamente, como usted lo manifiesta, a cargo de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria está la asistencia y la atención. Entiéndase la asistencia como el conjunto de programas, de recursos a cargo del Estado y enfocado específicamente en proteger los derechos de las víctimas. En ese orden de ideas y a través de los mecanismos de asistencia, en este caso de atención humanitaria, que se encarga en apoyar a las víctimas del conflicto por el hecho victimizante, desplazamiento forzado, la Unidad para las Víctimas en vigencia 2019 realizó más de 800.000 giros, beneficiando a algo más de 530.000 familias, hogares, y con una ejecución de recursos superior a los 530.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta el otro mecanismo de asistencia, de ayuda humanitaria, pero esta vez dirigido al apoyo de las víctimas del conflicto en lo que tiene que ver con hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado, la Unidad para las Víctimas ejecutó recursos por encima de los 2.100 millones de pesos, haciendo más de 1.200 giros que a su vez beneficiaron igual número de personas. Ahora, en lo que tiene que ver con la atención, entendida esta como la acción de brindar acompañamiento, seguimiento, información a las víctimas, la Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección de Asistencia y Atención, generó a través de los canales escrito, presencial, virtual y telefónico, atención de más de 14 millones de solicitudes presentadas por 7,5 millones de personas. Estos canales se encuentran a cargo del Grupo de Servicio al Ciudadano, adscrito a su vez a la subdirección mencionada y adscrito a su vez a la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Pero permítame invitar a José David Negret Machado, víctima del conflicto, quien viene siendo beneficiario de los programas de la unidad, específicamente de los programas a cargo de la Dirección de Gestión Social Humanitaria, para que nos cuente de propia mano su experiencia al respecto. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy grato estar en esta rendición de cuentas por parte de la unidad. Mi nombre es José David Negrete, soy víctima del conflicto por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. La ayuda humanitaria para mí es algo muy importante, ya que llegó en un momento de mi vida que lo requería. Y la verdad, siento que de una otra forma la Unidad para las Víctimas, de manera clara y contundente, todas estas necesidades que regularmente en alojamiento y alimentación que regularmente requiere la población víctima. También hacemos un llamado a la unidad
para que tengan en cuenta en este momento de pandemia que debemos ayudar a todas aquellas personas que regularmente requieren estas ayudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a José David por su importante intervención. Director, para terminar con usted, quisiera preguntarle, ya teniendo en cuenta que la Unidad para las Víctimas es la que se encarga de también atender las emergencias humanitarias, ¿cuántas se atendieron en la vigencia 2019 y en materia de prevención, qué se hizo para prevenirlas? Bueno, efectivamente, nosotros a cargo de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias coordinamos y asistimos las emergencias presentadas a lo largo y ancho del país. En la vigencia 2019 hicimos esa coordinación, esa atención de manera oportuna e integral de más de 88 emergencias presentadas a lo largo y ancho del país de manera masiva. Sin embargo, esto es fruto de las acciones que en materia de prevención tiene a cargo por competencia la Unidad para las Víctimas. Esto, digamos, entre otras acciones que tenemos a cargo, principalmente permitieron hacer el seguimiento, el acompañamiento, la asesoría técnica a las entidades territoriales. En la vigencia 2019, por supuesto, lo hicimos, llegamos a 800 entidades territoriales, 784 municipios, 16 departamentos, que permitieron el acompañamiento para la formulación, para la actualización de los planes de contingencia como instrumento o herramienta fundamental para poder realizar el acompañamiento a estas emergencias de carácter masivo, teniendo en cuenta que esta herramienta incorpora, por supuesto, los procedimientos, los responsables, los componentes para una atención mucho más eficiente de la emergencia. En todo caso, todas estas acciones se realizaron teniendo en cuenta la focalización de los municipios PEDET y las alertas del CIPRAT. Muy bien, director, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver. Dice Juana Serpa, más cupos para el fondo del ICETEX dirigido a las víctimas del conflicto armado. Son realmente muy pocos, por favor. Señor director, le cedo la palabra. Gracias, Gina. Un saludo muy especial a Juana por esta pregunta. Este fondo de reparación que busca el acceso, también busca la permanencia y la graduación de los jóvenes de carreras técnicas, profesionales, tecnólogas, importante, ya sea presencial o a distancia. Se ha venido articulando con el Ministerio de Educación. Históricamente tenemos 6.183 beneficiarios de este fondo. En el año 2019 fueron 522 beneficiarios que les garantiza, aparte de acceder, es la permanencia y garantía a graduarse en los jóvenes. Sabemos que los cupos son insuficientes para todas las personas que se inscriben en las convocatorias que se hacen y por eso creamos una mesa técnica de educación superior que permite la articulación con los territorios, es revisar qué oferta hay en los territorios de educación superior y se les dio plena libertad a nuestros 20 directores territoriales para que ellos hagan los convenios que sean necesarios y allí hemos logrado conseguir descuentos en universidades, en institutos tecnológicos que benefician a la población víctima solamente con acreditar que están en el registro. Pero también tenemos que contarle que no solamente tenemos este fondo, sino también tenemos la oportunidad de, a través del convenio que tenemos con el ICETEX, acceder a los créditos. En el año 2019 accedieron 4.189 víctimas a los créditos que se tienen con el ICETEX y que les permite recibir una atención diferencial en la tasa de intereses. Bien, pues muchísimas gracias, señor director, por sus precisiones. Nosotros hacemos una pausa y al regresar hablaremos de reparación integral. Ya volvemos.
Asinaría, mi nombre es Keineyoel Simarra Casiani, representante. Continuamos con la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, vigencia 2019. Participación ciudadana para garantizar la transparencia. Y ahora nos acompaña el doctor Enrique Ardila Franco, director de reparación, quien nos hablará acerca de los resultados obtenidos durante la vigencia 2019 en materia de reparación en lo que se puede sostener como integral en materia individual, colectiva, moral y simbólica también. Director, muy buenas tardes, bienvenido. Gina, muy buenas tardes a todas las víctimas que nos acompañan hoy conectadas desde todo el territorio nacional. Un saludo muy especial también al director general y a los funcionarios y contratistas de la Unidad para las Víctimas. Director, seguramente una de las medidas que más solicitan las víctimas como reparación es la indemnización. ¿Cuántas indemnizaciones administrativas y judiciales se pagarán durante la vigencia 2019? Sí, Gina, efectivamente, como usted lo manifiesta, es una de las medidas que más solicitan las víctimas de la violencia. Nosotros, para contarles que hemos tenido muy buenas metas durante el 2019, hemos alcanzado a pagar 86.000 indemnizaciones administrativas durante la vigencia 2019 por más de 650.000 millones de pesos, una gran inversión que ha hecho la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional. Y también contarle, Gina, que en el tema de indemnizaciones judiciales, esas que pagamos nosotros por la Ley de Justicia y Paz, alcanzamos a pagar en el 2019 2.900 indemnizaciones judiciales por más de 75.000 millones de pesos. Director, pero no solamente las indemnizaciones administrativas y judiciales son un medio de reparación a las víctimas. Ustedes también adelantan una labor muy importante y es también un acompañamiento social, psicológico, en materia emocional. Adelantan una labor muy importante. ¿Cómo fue este acompañamiento en el 2019 y cómo fue este proceso de rehabilitación y también de superación con las víctimas? Es muy importante la pregunta que usted hace, Gina, porque efectivamente nosotros desde la Dirección de Reparación que implementamos las 5 medidas de reparación,
tenemos 3 que son muy importantes para nosotros, así como usted lo menciona, las de rehabilitación, las de garantías de no repetición y las de restitución. Efectivamente, nosotros desde el grupo de enfoque psicosocial que hace parte de la Dirección de Reparación implementamos muchas estrategias para la recuperación emocional de las víctimas, para que puedan superar ese hecho victimizante que sufrieron. Y aquí para contarle tres acciones especiales que implementamos durante el 2019, la estrategia de recuperación emocional, en donde acompañamos a más de 34.000 víctimas del conflicto en esa recuperación emocional de la que usted mencionaba. También es importante resaltar que durante el 2019 nosotros acompañamos, y esto es un hecho histórico, acompañamos a más de 1.700 familias de las víctimas de esa masacre de Ojayá, ese hecho tan lamentable del 2 de mayo del 2002, y nosotros, Comunidad para las Víctimas, los acompañamos en todos sus rituales para el entierro final de sus víctimas, en ese acompañamiento psicosocial con psicólogos de la Unidad para las Víctimas. Y por último también mencionarle, Gina, que implementamos una estrategia muy importante fortaleciendo capacidades, donde llegamos a más de 8.000 víctimas de la violencia en Colombia. Esta estrategia, como dice su nombre, fortaleciendo capacidades, es fortalecerlos, que puedan superar ese hecho victimizante, pero adicional los capacitamos y los fortalecemos para que esa indemnización administrativa que reciban pueda servir para reconstruir su proyecto de vida. Usted nos tiene un invitado muy especial, ¿no, director? Sí, Gina, yo quiero darle paso a Legal Keinel. Él es del sujeto de reparación colectiva de San Basilio de Palenque. San Basilio pues está ubicado en el departamento de Bolívar, en el municipio de Majates. Antes de que Keinel nos hable, yo quisiera contarles que este sujeto para nosotros, como todos los sujetos de reparación colectiva que intervenimos en la Unidad para las Víctimas, es muy importante. Con ellos construimos el Plan Integral de Reparación Colectiva. Es un sujeto étnico al que le hemos entregado la indemnización administrativa, que ellos han utilizado ese dinero para el fortalecimiento de proyectos productivos. Yo quiero que Keinel nos cuente un poco más acerca de lo que hemos hecho como la Unidad para las Víctimas. Asina por tarde con vileza a mí y hacen llamar Keinel di Palenque, Pindingo, di África, di Colombia, así que suto hasta Guatiá, para sacar a Palenque palande, para sacar a Colombia palande, Cucutú y Jarochería. Pues como lo decía mi estimado, muy agradecido a la Unidad para las Víctimas por siempre tener a San Basilio de Palenque en su radar. Este sujeto de reparación colectiva, como usted lo mencionaba, es un sujeto obviamente que desde el 2017 hemos venido trabajando, se protocolizaron 29 acciones. A través de estas acciones lo que buscamos es el desarrollo integral de nuestra comunidad. Con los recursos de indemnización, la comunidad decidió priorizar en un tema productivo que sea un proyecto campesino. Sabemos que el 70% de la economía se mueve en el campo, entonces nosotros hemos venido trabajando la mano hacia adelante. En acciones, sabemos que el conflicto lo primero que afectó el tejido social de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad siempre vivía en armonía, vivía pacíficamente. Muy bien, pues Keinel ha tenido un poco de problemas de intermitencia con la señal, pero le agradecemos muchísimo su importantísima intervención en este espacio. Directora Ardila, yo le quiero hacer una última pregunta y es sobre la materia de reubicación y retorno. Hablemos de cuántas familias lograron atender ustedes en estos proyectos de reubicación y retorno y cuántos también en estos procesos comunitarios en el 2019. Sí, Gina, también es muy importante mencionarles que desde la Dirección de Reparación y a través del Grupo de Retornos y Reubicaciones, nosotros eso que usted llama proyectos comunitarios, que nosotros lo llamamos esquemas especiales de acompañamiento comunitario,
y los esquemas especiales de acompañamiento familiar. Es muy importante contarle a la ciudadanía y a las víctimas que hemos hecho en el tema de retornos y reubicaciones con estos esquemas. Históricamente, es decir, desde el 2012 hasta el 2018, nosotros habíamos implementado 527 de estos proyectos comunitarios y en el 2019 alcanzamos a 319 proyectos comunitarios, esto por una inversión de más de 13.500 millones de pesos. Muy importante que la comunidad y la ciudadanía en general sepa que estos son proyectos que benefician mucho a la población víctima, en el sentido que nosotros, en coadyuvancia con las alcaldías, en el 2019 con más de 120 alcaldías en más de 24 departamentos, implementamos estos proyectos que son soluciones para mejorar puestos de salud, mejorar escuelas, entregarle dotación. Y en el tema de los esquemas especiales de acompañamiento familiar, es aún más importante contar lo que nosotros hicimos durante 2019. Históricamente habíamos implementado 7.500 esquemas especiales de acompañamiento familiar y durante la vigencia 2019 implementamos 2.500, donde impactamos a más de 10.000 personas con estos esquemas familiares. Estos son proyectos de generación de ingresos para las víctimas, donde les permitimos que superen su situación de vulnerabilidad, una inversión de más de 15.000 millones de pesos que efectivamente pues, son de mucha ayuda para la población víctima, Gina. Muy bien, pues muchísimas gracias, director, por todas sus precisiones. Y queremos aprovechar la presencia de Miguel Avendaño, coordinador del Fondo de Reparación a las Víctimas, que forma parte de la Dirección de Reparación. Coordinador, muy buenas tardes, bienvenido, y queremos que nos cuente cómo fue la administración de los bienes a cargo de la entidad en el 2019. Muy buenas tardes, Gina, a todas las víctimas en el territorio nacional, a todos los compañeros de la Unidad para la Atención Integral y al jefe, el director Ramón Rodríguez. Cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia, el Fondo para la Reparación a las Víctimas ha siempre manejado sus bienes muebles y sus bienes inmuebles de manera eficaz y eficiente. En este orden de ideas, nosotros contábamos en el 2019 con 1.516 bienes, de los cuales 910 eran bienes urbanos y 606 rurales. En tal sentido, por instrucciones de nuestro director, se fortaleció esta área en cuanto a la generación de ingresos y de mayores utilidades con recursos, con el único propósito de indemnizar las víctimas. Adicionalmente, en este orden de ideas podemos manifestar también que para la vigencia 2019 obtuvimos ingresos superiores a los 15.000 millones de pesos. Estos ingresos tienen una destinación específica y puntual y exclusivamente se hace para el pago de víctimas. Es necesario aclarar en este sentido que todos los ingresos que entran por concepto de comercialización o por arriendo de nuestros bienes tienen la destinación específica del pago de indemnizaciones judiciales. Nosotros con estos recursos no podríamos ni siquiera cambiar un bombillo en un apartamento, en una bodega o en una casa que nosotros tengamos por nuestra administración. Entonces, estos recursos son sagrados y son exclusivamente para el pago de las indemnizaciones por vía judicial. Muchísimas gracias, coordinador. ¿Le falta precisar algo más? No, perfecto, usted es muy amable. Muchísimas gracias a usted por su participación y precisamente nos llega una inquietud a través de nuestras redes sociales que nos la envía Indira Morales. Buenas tardes, mi nombre es Indira Morales. Mi pregunta a la Unidad para las Víctimas es saber cuándo van a empezar a pagar la ruta general a las personas víctimas que estamos en esta ruta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, de verdad un saludo muy especial a Indira. La ruta general nos la han estado solicitando todas las víctimas en cada momento que estamos con ellas, en cada espacio. Nosotros hemos estado entregando las indemnizaciones a través de la resolución 1049. Las víctimas conocen
cuál ha sido ese criterio de priorización reconocido por el Ministerio Público. El criterio de priorización son adultos mayores, mayores de 74 años, personas con discapacidad y también las enfermedades terminales. Son esos 3 criterios, pero ya para el año 2020 hicimos la apertura de la ruta general, permitiéndole a las víctimas, a través de unos criterios también que se tienen dentro de la unidad, se corre el método de priorización y ese método es al finalizar cada vigencia, finalizó en el 2019 y ya para el 2020 abrimos esta ruta general. ¿Qué vamos a hacer en la ruta general? Y ya lo estamos haciendo, ya estamos pagando 8.230 giros de indemnización en esta ruta general, de los cuales 6.310 fueron para adultos mayores también, 1.305 para menores de edad que teníamos pendiente por pago de indemnización y 615 para connacionales. Para esos casi 25.000 connacionales que se encuentran fuera del país, que son víctimas y que también teníamos una deuda frente al pago de las indemnizaciones, allí avanzamos en esta ruta general con una inversión de 86.000 millones de pesos. Podemos decir que la ruta general ya está abierta, ya hicimos nuestro primer trabajo y nuestros primeros pagos en esta vigencia, en la vigencia del 2020 y que para el 2021 también estaremos informando de acuerdo al criterio de priorización que se corre al finalizar esta vigencia del 2020 para pagar en el 2021. Muchas gracias, director. ¿Qué le parece si ahora hablamos de un tema muy importante y muy bonito dentro de la unidad para las víctimas y es los grupos étnicos? Entonces, vamos a hablar precisamente de la asistencia y la reparación a los pueblos y comunidades indígenas, el pueblo rom, las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Para esto le vamos a dar la bienvenida a la doctora Luz Patricia Correa Madrigal, quien nos acompaña para hablarnos de todas las labores adelantadas precisamente en estas comunidades. Directora, yo le quiero preguntar qué sucedió con los planes específicos para las comunidades negras. Además de esto, ¿cuáles fueron los principales avances que se lograron en la vigencia 2019? Bueno, Gina, buenas tardes al público que nos acompaña, a las organizaciones de víctimas, a nuestros compañeros de las direcciones territoriales, a todo el equipo de la Unidad para las Víctimas que está siguiendo esta audiencia, a nuestro director general. Usted lo dijo, el tema étnico es el tema más interesante y el más desafiante. Comunidades, Colombia es uno de los países que más comunidades étnicas tiene quizá en el mundo, tiene algunas que incluso todavía son seminómadas, como las comunidades del Guaviare, del Meta y algunas del Amazonas, que vamos a tener la oportunidad de verlas más adelante. Pero con respecto a su pregunta de los planes específicos, yo creo que contémosle un poquito a quienes nos escuchan qué son los planes específicos, porque a diferencia de la reparación y de las medidas de atención que tiene la unidad, los planes específicos no son tan conocidos y voy a desarrollar un poco esa idea. Los planes específicos están ordenados mediante una orden judicial, valga la redundancia, de la Corte Constitucional y tratan de formular unas políticas en el territorio a nivel de plan para lograr que las comunidades que han sido desplazadas o confinadas logren mantenerse en el territorio. Son específicamente para comunidades negras que se encuentran por todo el litoral pacífico, en el Chocó, por la costa nariñense y incluso en muchas ciudades del país. Esos planes entonces inician con una caracterización que la hace el Ministerio del Interior y posteriormente a esa caracterización formulamos unas medidas que permitan atenderlas las comunidades y que permitan mantenerlas y que ellas se puedan mantener en el territorio. Esas medidas que se formulan allí van desde temas de prevención, protección, temas de salud, temas ambientales, temas de seguridad en el territorio y nosotros, un dato muy importante para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy es decirles que en 2017 formulamos un plan y lo acompañamos. En el 2019 ya son 11 los planes, en Soacha, Cundinamarca, en Nariño, en Acandí, en La Tola, Nariño, bueno, y en muchos lugares del territorio. De ahí salieron 18 medidas para implementar por parte de la unidad y construimos 3 casas aguateras en La Tola, Nariño, para que las comunidades tengan acceso permanente a agua potable, medidas de etnoeducación, medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del gobierno propio, que es un derecho
fundamental para las comunidades étnicas. Entonces, en términos generales, esas fueron nuestras acciones en el marco de los planes específicos para comunidades negras en los consejos comunitarios, Gina. Directora, dentro del público tenemos una compañía muy especial y queremos invitar a John Jairo Chota Lorenzo, de la comunidad San Sebastián de los Lagos, Azcaita. Y quiero que sea él mismo quien nos cuente lo que está viendo a través del trabajo de la unidad de víctimas. Para todos los televidentes, un saludo a todos los abuelos que han fallecido por esta pandemia COVID-19 por resguardo. Un saludo para la unidad y darle un mayor reconocimiento a este proceso, del cual, pues, en un principio un esfuerzo muy grande desde las instancias anteriores hasta este momento. La unidad para las víctimas es un reconocimiento a los pueblos como un factor muy importante para reivindicar todo el tema de derechos y también de la garantía de no repetición. En ese orden de ideas, el resultado y todas las 16 años de los cuales fueron reparadas por la unidad, agradece totalmente este proceso conciliatorio solamente con la población étnica para la Amazonía colombiana. La idea es un primer paso es la indemnización para las víctimas. En este proceso justamente se ha una etapa en la cual ya está en un 96% de ejecución. Luego viene la siguiente etapa, que es la segunda etapa de la acción, pero por obvias razones, por circunstancias del COVID, no se ha podido bajar dentro del territorio. Sin embargo, un agradecimiento y un saludo por parte de todas las curacas, de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía para la unidad, un reconocimiento a este enorme labor que hacen justamente. Bueno, lastimosamente la lluvia ha impedido que tengamos una comunicación efectiva con John Jairo, pero agradecemos mucho su participación en este espacio, valoramos mucho que esté aquí acompañándonos. Doctora, continuemos hablando. Si me permite, Gina, les claro cuento sí. un poco de qué se trata. Por supuesto. Mire, John Jairo es de una organización llamada Azcaita, es una de las 16 ATIs, o sea, autoridades territoriales. Él es curaca, y curaca es como el alcalde de ese lugar, no es la autoridad tradicional, sino la autoridad administrativa. John Jairo participó con nosotros en todo el proceso de reparación colectiva. Para ellos, y tuvimos la oportunidad de estar allá con nuestro director, con el director de reparación, y para ellos este proceso fue sumamente importante. John Jairo nos decía que haber logrado conectar el mundo occidental nuestro, ellos no tienen la palabra reparación, para ellos el concepto de reparación no existe, y lograr conectar el mundo occidental de reparar con ese mundo indígena y sobre todo el mundo amazónico, y lograr ese encuentro a través del proceso de reparación fue sumamente interesante. Incluso les cuento un detalle que es muy bonito. Ellos dentro del proceso de reparación nos solicitaron el apoyo comunidad para hacer un encuentro con sabedores y sabedoras del territorio para pedir autorización a los ancestros y a los espíritus para poder continuar con este proceso de reparación. Fuimos hasta la medida de indemnización, que es una de las medidas. Hoy ellos la están ejecutando. Nos estaba contando John Jairo que van en el 70% de la medida. John Jairo, allá estaremos con ustedes en el territorio, iremos algunos de nosotros directivos allá a mirar cómo va el proceso y a recargarnos con toda esa energía de ustedes. Espero que se estén cuidando mucho de toda esta situación que está pasando, porque próximamente estaremos en el territorio. Directora, gracias. Precisamente estaba usted hablando de la ruta de reparación colectiva. Hablemos un poco más concretamente de cómo fueron estos avances en el 2019 y cómo lograron que muchas etnias se lograran implementar en esta ruta de reparación colectiva. Sí. ¿Cómo fue posible?
quiero decir, hay como tres asuntos que me parecen muy importantes. El primero, el modelo de reparación colectiva de Colombia es el modelo más completo del mundo. Es el modelo, digamos, que más avances tiene en el mundo entero. Es el que tiene, digamos, más elementos reparadores y así lo ha sentido las comunidades. En segundo lugar, es el único modelo étnico casi que del mundo. Entonces, tener un modelo étnico que recoja los 3 derechos fundamentales de los pueblos étnicos es absolutamente importante: el derecho a la identidad, el derecho a la cultura y el derecho al gobierno propio. Cuando hablamos con autoridades étnicas, estamos hablando en igualdad de condiciones de una autoridad administrativa con una autoridad étnica, porque así lo reconoce nuestro marco constitucional. Entonces, la reparación para los étnicos, que constituyen el 66% del registro único de víctimas colectivo, es muy importante. Y le voy a dar las cifras de los avances. 160 sujetos colectivos acompañamos el año pasado en toda la ruta y 20 alcanzamos a protocolizar, y el acto de la protocolización es muy importante porque es el resultado de evaluar y conversar con la comunidad acerca de todos los daños y encontrar y establecer medidas que puedan reparar esos daños que las comunidades sufrieron. Entonces, en ese orden de ideas, no es un avance menor, tener 20 sujetos colectivos ya en una ruta para comenzar el proceso de implementación. Entonces, creo que les tenemos muy buenas noticias el día de hoy en esta rendición de cuentas del 2019, Gina y todos. Directora, pues muchísimas gracias por su valiosa intervención. Ahora queremos hacerles llegar a ustedes una pregunta que nos mandan desde las redes sociales, y dice Germán Salgar: ¿cuál es el acompañamiento para las víctimas del exterior? ¿Cuál es la ruta? Buen tema. Bueno, Gina, muchísimas gracias, y también un saludo a Germán. Y aprovecho para enviar ese saludo tan especial a todas las víctimas que se encuentran, o víctimas en el exterior. Son casi 25.000 víctimas que se encuentran en el registro y que por circunstancias ajenas a su voluntad les tocó salir del país. ¿Cómo los atendemos y cuál es la ruta? A través de nuestros canales virtuales. Los canales virtuales nos permiten, tenemos correos electrónicos como servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co para hacer todos los procesos de orientación, pero también los canales telefónicos. Hemos logrado también hacer 11 jornadas con las víctimas fuera, desde Bogotá acompañamos en diferentes países, en más de 43 países donde están las víctimas. Hacemos estas jornadas, pero también hemos hecho 6 ferias que nos han permitido atender a 1.652 víctimas que están en el exterior, dándoles explicaciones cómo va su ruta de atención, asistencia y reparación. Y algo importante en el marco de la pandemia es viendo que para las víctimas en el exterior no aplica los pagos de atención humanitaria, sino solamente la medida del pago de la indemnización. Hicimos un convenio de cooperación internacional que nos permitió llegar a más de 252 víctimas entre Panamá y Ecuador. Estas víctimas recibieron un auxilio, que lo llamamos en este momento, no se llama atención humanitaria, fue un mecanismo por la pandemia que se logró, con una inversión superior a los $52.000, que fue la inversión que logramos con cooperación internacional para poderle cumplir a las víctimas en esa medida de un auxilio en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta la difícil situación que estaban viviendo esos colombianos que les tocó salir fuera del país. Director, muchísimas gracias por su precisión. Continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas Vigencia 2019. Y ahora nos corresponde hablar de participación y articulación, un tema muy importante dentro de la unidad, y para esto nos acompaña la directora de Gestión Interinstitucional, Aura Elena Acevedo. Bienvenida, directora. Muchas gracias, Gina. Muy buenas tardes para nuestro director general, buenas tardes para todas las personas que nos siguen por las diferentes redes y sobre todo muy buenas tardes para todas las víctimas que están en este momento acompañándonos. Directora, en materia de participación, ¿cómo fue que la Unidad para las Víctimas apoyó los planes de las mesas departamentales y municipales en la vigencia 2019? Bueno, acá es importante precisar
que los planes de trabajo de las mesas de participación efectiva de víctimas de los diferentes niveles, municipal, departamental y nacional, es un instrumento que permite planificar y organizar todas las acciones de trabajo de la mesa correspondiente durante el año. Entonces, esto hace que ellos tengan una guía, que tengan un fortalecimiento y que busquen la mayor incidencia en todo el tema de política pública de víctimas. La unidad lo acompañó en dos sentidos, con las mesas de participación salientes y con las mesas de participación entrante. Con las mesas de participación salientes nosotros hicimos acompañamiento técnico, logístico y a través de incentivos a las 32 mesas departamentales, la mesa distrital y la mesa nacional de participación efectiva de víctimas para que ellos entregaron unos informes de gestión a las mesas de participación entrante. También es importante señalar que se realizaron 5 foros a lo largo y ancho de todo el país en diferentes ciudades. Se realizaron en Tumaco, Leticia, Montería, Ibagué, Bogotá, con el objetivo de que se presentara un documento de incidencia y un documento de análisis y proposiciones en todo lo que tiene que ver con la Ley 1448 y la prórroga de la misma. Esto se hizo con aproximadamente 250 víctimas de todo el país. Con el tema de las mesas de participación entrante, se realizaron unos documentos guías que permiten fortalecer las mesas de participación frente a los planes de trabajo y frente a los reglamentos internos. Esto con ocasión de la elección de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, las mesas departamentales y las mesas municipales. Y aquí es importante resaltar que se eligieron 1.081 mesas en total, 1.047 mesas municipales, las 32 mesas departamentales y la mesa distrital. Aquí hubo una muchísima, digamos que un progreso frente al tema de la elección de mesas municipales con mayor incidencia. Igual es importante, Gina, precisar que para hablar del tema de participación tenemos una líder del departamento del Magdalena, es representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Ella es Eucaris Salas. Muy buenas tardes, Eucaris, y bienvenida. Mi nombre es Eucaris Salas, soy del Departamento del Magdalena y hago parte de la Mesa Nacional de Víctimas. Bueno, a través de la participación de las víctimas se fortalece la democracia, se impulsa la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. El sistema de participación, pues según la Ley 1448 del 2011 y estructurado por el Protocolo de Participación, ha sido un avance significativo para la representación de las víctimas en estos espacios de incidencia, de interlocución con entidades del orden municipal, departamental y nacional. Estos espacios son importantes ya que nosotros tenemos voz y voto para incidir en todo lo que tiene que ver con la implementación de la política pública de víctimas en los distintos niveles. En el año 2019 se hizo todo un ejercicio de participación con las elecciones de las mesas en el nivel municipal, departamental, nacional y en el distrito de Bogotá. Pues como resultado de todo este ejercicio se escogieron en todo el país 1.084 mesas de víctimas instaladas, 1.049 mesas municipal, 32 mesas departamentales, la mesa del distrito de Bogotá y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Todo este ejercicio se hizo con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, los entes territoriales y con el acompañamiento del Ministerio Público. Como víctima del conflicto armado, valoro todo el esfuerzo que hacen la mayoría de las entidades del Estado en garantizar la participación de las víctimas, pero aún así consideramos que no solamente es garantizar herramientas técnicas, tecnológicas, logísticas, sino que también nuestra voz sea recogida en la manera que nosotros vamos incidiendo y haciendo propuestas que consideramos puedan garantizar nuestros derechos. Queremos seguir construyendo, queremos seguir avanzando, también valoramos todo el esfuerzo que hacen las entidades por garantizar la participación aún en estos momentos de pandemia, que hemos seguido participando, utilizando todas las herramientas técnicas, tecnológicas que se nos brindan para poder seguir incidiendo. Queremos construir paz de la mano de todas las instituciones, pero también esperamos que este apoyo sea recíproco. Muchas gracias.
Eucaris, muchas gracias y nosotros valoramos su importantísima y valiosa interpretación aquí en nuestra audiencia pública. Directora, yo le quiero preguntar cómo contribuyó la Unidad para las Víctimas a la estrategia de nuevos mandatarios frente a la inclusión de la política pública de víctimas en el 2019. Bueno, aquí es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas, en el marco de la estrategia de nuevos mandatarios, construyó y lideró toda la estrategia. Esta estrategia está establecida en 5 fases. 3 de estas 5 fases se realizaron en el año 2019. La primera fase fue la fase de la precandidatura y con esta nosotros buscamos que todos los candidatos a las diferentes instancias, digamos, de gobierno a nivel municipal, departamental, incluyeran dentro de todos sus planes de gobierno la política pública de víctimas. Para eso nosotros hicimos una serie de talleres, participamos con más de 620 personas y buscamos la mayor incidencia posible. Luego viene una segunda fase, que es la fase del alistamiento para la transición. Ahí nosotros hicimos 29 jornadas a las entidades territoriales, más de 20 departamentos, más de 1000 funcionarios de las diferentes alcaldías participaron en esta fase, buscando nosotros que se establecieran unos lineamientos para incluir todo el tema de política pública de víctimas en los informes de gestión a entregar. Y finalmente se realizó la tercera fase, que es una fase que denominamos mandatarios electos. En esta fase, la Unidad para las Víctimas participó aproximadamente en 20 comités técnicos de justicia transicional. Aquí nos hicimos un proceso de empalme para que los mandatarios salientes incluyeran todo el tema y todas las acciones puntuales que estaban desarrollando en favor de las víctimas. Esto dio un gran resultado porque logramos que aproximadamente 998 entidades del orden territorial incluyeran acciones específicas en su proceso de empalme y en sus informes de gestión que recibieron los mandatarios entrantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, directora Aurelena, por su intervención. Gracias. Continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad de Víctimas Vigencia 2019 y les queremos recordar a todos ustedes que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter @UnidadVíctimas y también lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Un tema que inquieta mucho a la ciudadanía en general y a las víctimas también es la implementación del acuerdo de paz. Precisamente para que hablemos sobre ello, nos acompaña la subdirectora general de la entidad, Lorena Mesa Mayorga. Subdirectora, bienvenida, muy buenas tardes. Gina, buenas tardes, muchas gracias. Director, buenas tardes y buenas tardes para todas las víctimas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Así es, Gina, por eso quisiera empezar con un video donde damos cuenta de cómo la Unidad para las Víctimas ha avanzado en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La Unidad para las Víctimas avanza en la implementación de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. Trabajamos cada día para alcanzar nuestras metas y cumplir con la reparación integral dirigida a 9.031.048 víctimas individuales y 749 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas. Unimos esfuerzos para atender y reparar a las víctimas ubicadas en los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, en donde avanzamos con la reparación integral de 2.428.990 víctimas y 387 sujetos colectivos. Se otorgaron 199.308 indemnizaciones individuales entre administrativas y judiciales con una inversión superior a 1.6 billones de pesos. 1.275 hogares ubicados en 38 municipios priorizados han recibido esquemas especiales de acompañamiento familiar con una inversión de 7.059 millones de pesos y además 142 comunidades recibieron esquemas de acompañamiento comunitario en 46 municipios con una inversión de 6.567 millones de pesos. Nos esforzamos por la reparación de nuestras comunidades. Ejemplo de ello han sido las 952 acciones reparadoras implementadas entre agosto de 2018 y junio de 2020. 369 de estas fueron realizadas en los planes integrales de reparación colectiva de 68 sujetos ubicados en municipios PEDET. En las mismas regiones y durante el mismo periodo entregamos indemnizaciones a 15 sujetos étnicos por un valor de 3.952 millones de pesos.
En los 170 municipios PEDET han sido entregadas 692.364 atenciones humanitarias a hogares víctimas de desplazamiento forzado, con una inversión cercana a los 442.018 millones que ha permitido atender alrededor de 360.000 hogares. En el marco de la prevención, apoyamos a las entidades territoriales con proyectos para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura comunitaria local. Desde agosto de 2018 hemos apoyado 182 proyectos de 156 municipios con una inversión de 24.376 millones de pesos. Seguimos trabajando por el resarcimiento de los derechos de las víctimas individuales y colectivas de todo el territorio nacional, como también por la reconciliación, la convivencia y la construcción de la paz a través de la reparación integral. Unidos por las víctimas. Subdirectora Mesa, expliquémosle a la ciudadanía cuáles son las competencias de la unidad de víctimas dentro del marco de la implementación del acuerdo de paz. Claro, Gina, para eso es importante empezar por contarles que para la administración del presidente Iván Duque, las víctimas se encuentran en el centro de la política de paz con legalidad, política a través de la cual estamos implementando hoy el acuerdo de paz. De igual manera, la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hace parte del componente de reparación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que también trae el acuerdo. Dentro de la política de paz con legalidad, entonces, hemos visto de manera específica cómo debemos fortalecer la reparación colectiva, cómo debemos hacer un acompañamiento integral tanto a las familias como a las comunidades que se encuentran en proceso de retorno y reubicación. De igual manera, tener una mayor cobertura y un abordaje territorial de la atención psicosocial. Tenemos que garantizar las medidas de participación y las herramientas de participación de todas las víctimas que se encuentran pues incluidas y que hacen parte de las diferentes instancias de participación. Todas estas son líneas de trabajo dentro de las cuales la unidad ha fortalecido sus acciones, ha potencializado los procesos ya existentes. Pero también es importante tener en cuenta que no solamente en estas líneas específicas hemos fortalecido, sino también hemos garantizado que esos indicadores que traen el plan marco de implementación del acuerdo, como son el enfoque de género, el enfoque étnico y el fortalecimiento a las víctimas en el exterior, también se esté cumpliendo. Subdirectora, finalmente cuéntenos cómo ha contribuido la unidad para las víctimas en la transformación de los territorios que han sido azotados por la violencia y además en el marco de la implementación del acuerdo de paz también queremos saber cuáles fueron los principales logros de la entidad en la vigencia 2019. Claro que sí, Gina. La estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza es una prioridad. Es por eso que hoy más de 70 entidades del Gobierno Nacional y por supuesto la Unidad para las Víctimas hemos realizado una planeación robusta a corto, mediano y largo plazo que nos permitirá cumplirle a las comunidades en esas más de 32.000 solicitudes que nos hicieron en estas, digamos que 170 municipios PEDET. Es importante resaltar que los PEDET tienen un enfoque reparador y están así que uno de los ejes de los PEDET es el pilar número 8, un pilar o un eje temático que va ligado a la reconciliación, a la convivencia y a la construcción de paz. Este pilar ha sido liderado en su planeación, en su impulso y por supuesto hemos aportado mucho en la implementación de estas, digamos que diferentes líneas de trabajo que encontramos dentro de este pilar. Nosotros entonces en estos 170 municipios hemos focalizado y priorizado las acciones de la reparación colectiva, hemos focalizado lo que ya les mencionaba anteriormente nuestro director de reparación, los proyectos comunitarios en el marco de los retornos y reubicación, hemos garantizado que más de 100 municipios PEDET tengan una cobertura en lo que refiere a la atención psicosocial. Nosotros venimos impulsando todas las herramientas para que las víctimas participen efectivamente en estos 170 municipios, tengan pedagogía de paz, puedan aprender de resolución de conflictos y todo lo relacionado para que a la medida que vamos implementando estas iniciativas de reconciliación, pues esto nos sirva también para darle un enfoque reparador a las demás acciones que se realizan en los PEDET, como los temas relacionados con salud, los temas relacionados con educación,
con vías, porque es importante saber que entre todos en este gobierno nacional, las entidades territoriales, las gobernaciones, la cooperación internacional y el sector privado, estamos haciendo que cosas maravillosas pasen en estos territorios. Subdirectora, muchísimas gracias por su importantísima intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues virtualmente nos acompaña el jefe de la Oficina de Control Interno, Carlos Arturo Ordóñez. La Unidad para las Víctimas es auditada por la Contraloría y por ello es necesario dar a conocer esos resultados entre los diferentes temas que tiene que ver con esta entidad. Así que démosle la palabra a Carlos Arturo Ordóñez, quien nos habla en este momento. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Gina. Buenas tardes, director. Un saludo especial a quienes nos acompañan. Efectivamente, la Contraloría General de la República es la que nos audita todas las cuentas y la gestión que adelantamos como unidad de víctimas. En el año 2019 tuvimos 2 visitas de la Contraloría, una relacionada con las cuentas en el ámbito financiero y otra con los resultados de la gestión. En temas financieros y en un trabajo desde la dirección en el marco de la mejora continua, logramos que nos cerraran 265 actividades que teníamos pendientes, en tanto en lo relacionado con las auditorías de cumplimiento, logramos que se hiciera un cierre de 591 acciones. En lo corrido de este año, en virtud de la circular quinta del 2019 de la Contraloría General, también hemos logrado cerrar 324 acciones, lo que nos ha llevado a cerrar 1.180 acciones. Todo esto se debe a un plan y a una estrategia que ha sido delineada desde la Dirección General, gracias al direccionamiento que el director ha determinado para afrontar las acciones de mejora que debemos tener en el marco de las cuentas que le rendimos a los entes de control, el trabajo de todos los equipos, tanto directivos como profesionales y de apoyo de la unidad, y hemos logrado consolidar una estrategia que nos permite desde la Oficina de Control Interno evaluar que el sistema ha sido fortalecido, es robusto, tal como lo ha venido reconociendo la Contraloría en cada una de sus cuentas actualmente. Muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias a usted, Carlos Arturo. Una feliz tarde. Muy bien, hay un tema crucial que ha siempre mantenido alerta a toda la ciudadanía y sobre todo a las víctimas en general, y está relacionado con la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Por eso les hemos preparado el siguiente video para que ustedes mismos puedan ver de primera mano cuáles han sido las atenciones brindadas por medio de la Unidad para las Víctimas. Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas ha implementado diferentes acciones para garantizar la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto, a pesar de la situación por la que atraviesa Colombia por la pandemia de COVID-19. La unidad ha trabajado arduamente con el fin de alcanzar las metas propuestas a través de sus canales telefónicos y virtuales en el marco de la emergencia sanitaria. Continuamos apoyando a las entidades territoriales en la atención de las emergencias humanitarias. De forma subsidiaria, hemos entregado ayuda humanitaria inmediata a hogares que sufrieron algún hecho de victimización en los últimos meses. Con el mecanismo de ayuda humanitaria en dinero, hemos beneficiado a 877 hogares por un valor cercano a los 1.154 millones de pesos, mientras que en el mecanismo de ayuda humanitaria en especie, hemos beneficiado a 5.415 hogares por un valor aproximado a 4.154 millones de pesos. Destinamos 253.968 millones de pesos para 420.724 giros de atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado con carencias en los componentes de alimentación y alojamiento, con el fin de contribuir a garantizar el mínimo vital de los hogares que más lo necesitan. En reparación individual se han reconocido 76.535 indemnizaciones administrativas, con una inversión cercana a los 609.791 millones de pesos. Los principales beneficiarios de estos recursos son población en extrema vulnerabilidad. Continuamos ejerciendo acompañamiento constante a las mesas de participación efectiva de las víctimas mediante talleres en todo el país, para conseguir la inclusión de sus propuestas en todas las instancias de decisión sobre política pública de víctimas. En tiempos de pandemia, la Unidad para las Víctimas no se detiene en su labor de reparar a los colombianos afectados por el conflicto armado.
Director, por favor, sea usted quien nos amplíe un poco más esta información que acabamos de ver en el video. Gracias nuevamente, Gina. Nuevamente un saludo a todas las víctimas que se conectan a través de las diferentes plataformas y que tienen la oportunidad de conocer los alcances en el año 2019. Importante en el marco de la pandemia es decirle a las víctimas que no hemos parado. La Unidad para las Víctimas no ha parado en todo su accionar, todas sus áreas misionales están trabajando, sus direcciones territoriales. Claro que lo estamos haciendo de una forma responsable, como lo dice el decreto de emergencia económica y social. Lo estamos haciendo desde la casa, cuidando primero que todo a los funcionarios, cuidando a las víctimas que son fundamentales en todo el proceso de atención, asistencia y reparación, que nos ha permitido hacer en el marco de la pandemia la atención de todas las emergencias humanitarias que se han presentado, esos 46 eventos que han afectado aproximadamente 5.000 familias, 15.000 personas en el territorio. Los eventos han sido principalmente en Nariño, allí hemos estado atendiendo con nuestros profesionales, garantizando la subsistencia mínima en dos componentes, alojamiento y alimentación. La Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional es el principal actor humanitario. Nosotros atendemos todas las emergencias en menos de 48 horas. Estas emergencias nos permiten pues, tener un reconocimiento, pero adicional a eso, la actualización de los planes de contingencia. Importante, la subsidiariedad que hemos mantenido en todos los municipios, lo hemos mantenido a través de los mecanismos, como le decía el video, mecanismos de dinero, a través de especie para poderle llegar en esos momentos de las emergencias y también de esos desplazamientos que le llegan de forma individual a los alcaldes. ¿Qué también hemos logrado? Lo decíamos, hemos avanzado en los pagos de atención humanitaria, no hemos parado, nuestro operador bancario nos ha permitido a través de sus corresponsales, aliados, poder llegar con los pagos de atención humanitaria, esos 429.000 giros que hicimos durante esta vigencia, durante el 2020 lo hemos hecho en el marco de la pandemia y también con una inversión de 259.000 millones de pesos en lo que es atención humanitaria. En los temas de reparación individual, también esos 76.000 indemnizaciones con una inversión de los 609.000 millones de pesos. Importante y de resaltar es el compromiso del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, que nos ha puesto la tarea de no parar, de seguir atendiendo a las víctimas en el marco de la pandemia, de adelantar presupuesto, más que los giros que tenemos pendiente de adelantar presupuesto para poderle cumplir a las víctimas, hacer el reconocimiento también que es el presupuesto más alto en la historia, el que se va a ejecutar en el 2020 en toda la implementación de la Ley 1448 de sus decretos ley, y eso es al compromiso que ha tenido el presidente Iván Duque con las víctimas para poderlas reparar y avanzar en ese proceso de reparación que sabemos que nos hace falta mucho, pero que sabemos que el compromiso está allí vigente. En los temas de la pandemia también hemos estado en todos los procesos de participación. Hicimos algo histórico que fue reunirnos los directivos con todas las mesas de participación efectiva, con las 32 mesas departamentales, con la mesa distrital. Hicimos un ejercicio de 2 días para poderlos escuchar, porque sabemos que en los momentos de la pandemia fue bien difícil los temas de conectividad. Facilitamos a través de la unidad estos mecanismos de participación y también hicimos algo importante, que fue entregar 50.000 paquetes alimentarios, lo entregamos en todo el territorio, porque sabemos que las víctimas han tenido dificultades, muchas víctimas tenían su empleo, lo perdieron, muchas víctimas en la pandemia también tenían su proyecto de generación de ingresos, les tocó cerrar, y también pues en estos momentos estamos aprovechando este trimestre para esas actividades que era tan difícil poder llegar a través de la virtualidad, como son los procesos de reparación colectiva, como son los procesos de retornos y reubicaciones. Avanzamos lo que más se pudo en la virtualidad, pero definitivamente tenemos que llegar a los territorios, lo estamos haciendo con nuestros directores territoriales y esperamos en estos últimos meses de la vigencia trabajar muy de la mano con las comunidades, con las víctimas, para alcanzar las metas que nos habíamos propuesto en la presente vigencia. Director, pues muchísimas gracias por sus aclaraciones. Les queremos contar que durante esta audiencia nos ha estado acompañando un público de 50 personas de manera virtual, en vivo, y ellos tienen preguntas muy importantes que nos quieren hacer. Director, la primera pregunta la hace Nixon Perdomo Juragaro y está en el Caquetá. Nixon, adelante, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Nixon Perdomo Juragaro y me gustaría preguntar para la unidad de víctimas, ¿cuál es la estrategia que tienen para mejorar la atención en todos sus canales a nivel nacional? Gracias, Nixon. Efectivamente, muy valiosa la pregunta, y más en estos momentos de aislamiento inteligente, de iniciar todos los procesos de reapertura económica.
Nosotros como unidad hemos estado revisando, nosotros tenemos 220 puntos de atención, 32 centros regionales. ¿Qué queremos? Volver nuevamente a hacer esa atención presencial. Sabemos que la virtualidad nos arrojó muy buenos resultados, a pesar de todas las dificultades, del esfuerzo que hicieron todos los directores territoriales por tener líneas telefónicas, no solamente las líneas nacionales, sino también líneas locales para lograr la atención, donde nos permitió atender más de 2 millones de víctimas, con más de 5 millones de solicitudes en toda la pandemia. Pero lo que estamos haciendo en este momento, Nixon, es revisando con las administraciones municipales, revisando con cada una de las alcaldías, pero también trabajando muy de la mano con las autoridades de salud de cada uno de los municipios, de los distritos, buscando la apertura nuevamente de los puntos de atención. En esos lugares, bajo estrictas medidas de bioseguridad, manejando todos los temas de programación, de agendamiento, que las víctimas puedan nuevamente regresar a los temas de la presencialidad, que tengan la oportunidad de estar en nuestros puntos de atención, en los centros regionales, pero adicional a eso, estamos mejorando todos los días los canales telefónicos de tal forma de que nos permitan a través de estas plataformas y a través de este menú que tienen cada uno de los canales telefónicos poder acceder a la información, y no solamente los canales telefónicos, Nixon, también nuestros correos electrónicos para poderles dar respuesta oportuna frente a las solicitudes que tienen. Director, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Orlando Burgos, él es coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Coordinador Burgos, ¿qué nos quiere preguntar? Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas y la Mesa Departamental de Víctimas de Santander. Es una pregunta que le quiero hacer a la doctora Aurelena Acevedo. La unidad de víctimas, ¿cómo articula con las entidades nacionales para que los lineamientos de sus políticas sean llevadas a territorios? Sí, tiene la palabra. Bueno, voy a, mientras la doctora Aurelena nuevamente entra al set, la articulación, y un saludo muy especial a Orlando. Orlando, reconocemos todo el trabajo que ha estado haciendo en la Mesa Nacional, todo el trabajo de coordinación, pero el proceso que nos pide Orlando de la articulación de ese trabajo que hacen las entidades del Estado, lo hemos estado haciendo a través de diferentes mesas, de diferentes estrategias para que ese sistema de atención a la población víctima y toda la oferta institucional que se tiene a nivel nacional también se vea reflejado en el territorio. Y es también inverso el trabajo. También tenemos oferta en lo local, oferta que es muy difícil a veces de focalizar y que se pierde esa oferta que se tiene en el territorio por las diferentes convocatorias. Entonces lo que estamos haciendo es revisando qué se tiene en el territorio, qué se tiene a nivel nacional, cómo se articula, cómo se cruza esta oferta, pero también más allá de eso es cómo la divulgamos esa oferta para que las víctimas. Hay muchos espacios en los cuales y muchas entidades en las cuales nos dicen ya la convocatoria para los temas de emprendimiento para víctimas fueron el mes pasado. Entonces lo que buscamos es que esa oferta de verdad llegue a las víctimas y en los momentos que se presentan y de cada entidad lo puede sacar a convocatoria como lo tienen ellos previsto. Directora Aurelena, le damos la palabra brevemente. Sí, gracias. Complementando un poco lo que dice nuestro director, nosotros tenemos muy bien organizado y sistematizado todo lo que tiene que ver con la oferta a nivel nacional y a nivel territorial y con los lineamientos que se deben bajar del nivel nacional. Es así como nosotros, con base en todo el tema de medición de superación de situación de vulnerabilidad, nosotros verificamos por territorio, por municipio, por departamento cómo están los derechos y la superación de situación de vulnerabilidad de las víctimas. Eso permite que lleguemos de manera organizada y precisa hacia las entidades nacionales para que planifiquen en sus planes de acción durante todo el año las acciones en favor de las víctimas conforme a las necesidades. Y dependiendo de esto, también nosotros bajamos a territorio para que por competencia las entidades del orden territorial también planifiquen. Es así, complementando un poco lo que yo les decía anteriormente, hemos estado acompañando a los mandatarios locales para que en los planes de desarrollo territorial y en los planes de acción territorial, que es una herramienta de planificación, las entidades territoriales puedan articular y puedan especificar todas las acciones en favor de las víctimas de manera coordinada, del nivel nacional al nivel territorial. Muchísimas gracias, director, directora. A ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, a quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, acompañándonos en esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, vigencia 2019. Les deseamos una muy feliz tarde. Hasta pronto.